Bueno, repasemos funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas son estas 4 que están acá, que estoy resaltando. Alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Vamos a comenzar con alcoholes. Los alcoholes tienen un grupo funcional que va a ser el oxidrilo o hidroxilo, es lo mismo, que es este famoso OH, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener una cadena carbonada que en algún lugar tiene que tener un OH al menos para que sea un alcohol. Para nombrarlos se nombran indicando la ubicación en donde se encuentra este oxidrilo, es decir, en qué carbono, en qué número de carbono, y la terminación ol, siempre teniendo en cuenta los nombres que usábamos en hidrocarburos. Meta, eta, propa, buta, ¿sí? Esos mismos nombres. Y para obtener cualquier alcohol, nosotros usamos este tipo de reacción que es por hidratación de un alqueno. Vamos a hacer ejemplos de todo esto. El alcohol de un solo carbono, ¿sí? Que lo acabo de hacer acá, lo voy a volver a escribir, es un carbono al que le voy a poner un oxidrilo. Y como tiene que tener cada carbono 4 enlaces, lo completo con los 3 hidrógenos. Y ahí ya me quedó el metanol. Meta de un carbono, terminación ol, porque es un alcohol. No indico ubicación porque al ser un solo carbono, obviamente que el oxidrilo va a estar ahí. Ahora hago uno de 2 carbonos, en este caso el etanol. Bueno, hago cadena de 2 carbonos, en una de ellas ubico el oxidrilo y luego completo con hidrógeno. Tampoco indico el lugar de ubicación del alcohol porque son 2 carbonos y es indiferente que esté en uno o en el otro, es lo mismo. En el caso de los 3 carbonos, ya cuando paso a un alcohol de 3 carbonos que se va a llamar propanol, fíjense que este oxidrilo puede estar ubicado en el carbono, lo vamos a poner con color, puede estar ubicado en el carbono, carbono 1, ¿sí? Como hice acá yo. Ven que me quedó todo de color y no era la idea, sino quería solamente marcar el grupo funcional. En este caso, el alcohol quedó en el carbono 1, mientras que en el otro alcohol, el oxidrilo quedó en el carbono 2. Entonces ahí sí indicamos número de ubicación. En este caso va a ser un propanol y en el otro caso va a ser 2 propanol, en función de que los oxidrilos se encuentran en diferentes carbonos. Hacemos algún ejemplo más. Puede pasar también que en un alcohol, vamos a suponer que yo hago una cadena de 5 carbonos, ¿no? Ahí está, hago una cadena de 5 y voy a poner un oxidrilo en el primer carbono, así, un oxidrilo en ese primer carbono, y voy a poner un oxidrilo en el tercer carbono, ¿sí? Así. ¿Ven? Pongo 2 veces el grupo funcional. Ahí está. Y completo siempre con hidrógeno. Tengo un alcohol acá, que lo voy a poner en color para que se vea. Y tengo otro alcohol por acá, que también lo voy a poner en color para que se vea. En este caso tenemos un diol, porque tenemos 2 alcoholes, 2 oxidrilos en la misma cadena. Entonces se va a llamar, por empezar la cadena va a ser penta, porque es de 5. Penta. Y en lugar de que sea pentanol, lo vamos a llamar como pentanodiol, porque tenemos 2 alcoholes. Entonces, este dime va a estar indicando que hay 2 alcoholes en la cadena. Y el lugar en que se ubican estos alcoholes. En el 1 en este caso y en el carbono 3. ¿Sí? Carbono 1 y carbono 3. De ahí ya tenemos un diol. También podemos tener 3 alcoholes en una misma cadena. ¿Qué pasa con los alcoholes ramificados? Por ejemplo, puede pasar que yo tengo una cadena. Vamos a hacer rápidamente una cadena así. Ahí estamos. Vamos a hacer la ramificación. Le vamos a poner una ramificación por acá. Ahí estamos. Sigo haciendo la cadena del alcohol. Ahí está. Ahí vamos. Bien, y en este caso, fíjense, la cadena es de 6 carbonos. ¿Sí? Tenemos 6 carbonos. Acá tenemos el grupo funcional, que es el del alcohol. Y acá tenemos una ramificación. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? La cadena es de 6, así que va a ser hexa. Con terminación ol porque es un alcohol. El oxidrilo en este caso se va a ubicar en el lugar 1, porque empezamos a mirar la cadena siempre desde el lado que se encuentra más próximo el grupo funcional, ¿no? Entonces empezamos a mirar desde este lado,
desde donde yo puse la flechita. Por eso va a ser un hexanol. Y la ramificación se va a ubicar en el lugar 5, porque contamos justamente desde la derecha, que es donde se encuentra más próximo al grupo funcional. Esto es importante porque le damos más prioridad, a la hora de nombrarlo, le damos prioridad al grupo funcional antes que a la ramificación. Bien. Esto sería de alcoholes. Algunos ejemplos como para que ustedes se acuerden cómo nombrar y cómo formularlos. Con respecto a la obtención, dijimos que la obtención de alcoholes, voy a anotar acá, la obtención es por hidratación de un alqueno. Entonces, ¿cómo se produce esto? Yo les voy a dar un ejemplo para que se vea en forma clara. Ahí está. Voy a acomodar acá. Muy bien. Elijo un alqueno cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir el propeno. Vamos a hacer así. Ahí está. Ahí tengo el propeno. Y le voy a sumar agua, porque estamos hidratando. Siempre que hablamos de hidratación, hablamos de sumar agua. Este es el propeno, es un alqueno. Bien, ¿cómo se produce la hidratación? Bueno, el agua en este caso lo que va a hacer es separarse en hidrógeno por un lado y en oxidrilo por el otro. Entonces, acá este doble enlace que tenemos en el alqueno se rompe y va a ingresar un oxidrilo a un carbono y un hidrógeno al otro carbono que comparten el doble enlace. Entonces, como consecuencia me queda la misma cadena, ¿no? En el segundo carbono ingresa el oxidrilo, ¿sí? El OH del agua. El doble enlace se rompió, así que queda el enlace simple. Y en el último carbono ingresa un hidrógeno, quedando con 3 hidrógenos. Entonces, de esta manera, a partir de un alqueno, ¿sí? Por ruptura del doble enlace, se forma un alcohol. Se va a llamar en este caso propanol. 2-propanol porque el oxidrilo se ubica en el lugar 2, ¿no? Esta es la manera en la que se obtiene un alqueno, un alcohol, hidratando un alqueno, ¿no? Esto es un ejemplo. Siempre por ruptura del doble enlace y teniendo en cuenta que ingresa un hidrógeno a un carbono y un oxidrilo al otro carbono que comparte el doble enlace. Pasamos a los aldehídos y las cetonas. En el caso de los aldehídos y las cetonas, ambos tienen en común que comparten el mismo grupo funcional, es decir, el grupo funcional del aldehído y de la cetona se llama carbonilo y es el doble enlace con oxígeno. Fíjense que acá tenemos el aldehído, doble enlace con oxígeno, y acá tenemos la cetona, que también es doble enlace con oxígeno. La diferencia simplemente va a estar dada en que uno se ubica en un carbono terminal, es decir, en un carbono último que está en el extremo de la cadena, mientras que la cetona se va a ubicar en un carbono intermedio. Siempre va a estar ubicada en un carbono del medio, ¿no? Pero el grupo funcional es el mismo, es doble enlace con oxígeno. En el caso del aldehído, como está en la punta, se completa este carbono agregándole un hidrógeno, ¿sí? Pero comparten el mismo grupo funcional, que es el carbonilo. Yo acá les escribí cómo queda en forma desarrollada y en forma condensada el grupo funcional. Y lo mismo acá, ¿sí? Lo podemos escribir así o lo podemos escribir con el punto, que quiere decir doble enlace con oxígeno. El aldehído se nombra con terminación al, la cetona se nombra con terminación a ona, y en algunos casos debo indicar el número de ubicación, al igual que en los alcoholes, ¿sí? Y las obtenciones son por oxidaciones. El aldehído se obtiene por oxidación suave de un alcohol primario y la cetona se obtiene por oxidación suave de un alcohol secundario. Esto se los voy a mostrar con ejemplos para que ustedes lo puedan ver, el tema de las obtenciones. Vamos a algunos ejemplos. Yo acá puse algunos ejemplos como pueden ser el metanal, que es el aldehído de un solo carbono, ¿no? Donde voy a tener un carbono. Siempre para hacer este tipo de compuestos lo que hago es dibujar primero un carbono, agrego el grupo funcional del aldehído, que es el doble enlace con oxígeno, y luego completo con hidrógeno. Entonces tengo el metanal. Después pongo acá el ejemplo del etanal, que es sería una cadena de 2 carbonos. Pongo grupo funcional del aldehído y completo con hidrógeno. Luego tengo acá un ejemplo de un dial, que sería una cadena que tiene en sus dos extremos el grupo funcional del aldehído. Por eso se llama en este caso propano dial. Tenemos en cuenta que en los aldehídos no se indica la ubicación del grupo funcional, justamente porque siempre va en los extremos. Y acá tenemos otro ejemplo, similar al que les di en el caso de los alcoholes, en los que tenemos un aldehído que está ramificado.
En este caso también le dimos prioridad al grupo funcional, por eso la ramificación se ubica en el carbono 5, porque empezamos a contar desde el extremo que está a la derecha, ¿no? Empezamos a contar desde acá. Por eso se llama 5-metil-hexanal, ¿sí? En el caso de las cetonas, la primera cetona que va a aparecer va a ser la de 3 carbonos, porque como dijimos, las cetonas se ubican siempre en un carbono intermedio. Entonces, por supuesto, la primera cadena que va a tener un carbono intermedio es una cadena de 3. Por eso la propanona es la primera cetona. Luego aparece la butanona, la de 4 carbonos, que yo acá no la dibujé, y así seguimos. Cuando la cetona es más larga, como en este caso, ven que yo hice la 2-octanona, sucede en este caso que tengo que indicar en qué lugar se ubica el grupo funcional, porque puede ubicarse en diferentes carbonos y va a ser diferente el compuesto. Por eso acá indiqué además que es 2-octanona, porque el carbonilo está ubicado en el carbono 2. Puedo tener 3-octanona, 4-octanona, ¿sí? Esa es la diferencia. Acá hay otros ejemplos más. Cuando tengo, por ejemplo, si tengo dos grupos funcionales en una misma cadena, entonces, por ejemplo, acá tengo una cadena de 8 y tengo 2 carbonilos. Entonces, me fijo en qué lugar están en el lugar 2 y en el 5, entonces se va a llamar 2,5 octadiona. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, acá hay otros ejemplos más de cadenas ramificadas. Y lo que me importa, a lo que me importa llegar es a las obtenciones, ¿no? Vamos a hacer los ejemplos acá. En el caso de las cetonas, de los aldehídos primero, aldehídos, ¿sí? Dijimos que se pueden obtener por oxidación suave de alcohol primario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un alcohol, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Si yo tengo un alcohol, primero quiere decir que el oxidrilo se ubica en un carbono de la punta, ¿sí? Del extremo, un carbono terminal. Entonces, por ejemplo, tengo así un alcohol, vamos a hacer uno bien sencillito. Un alcohol que tiene el oxidrilo en el primer carbono, como por ejemplo el 1-propanol. Ahí está. Ahí dibujé. Este es entonces el 1-propanol. Cuando oxido le estoy sumando oxígeno. Pero como hablamos de una oxidación suave, lo representamos poniendo un medio, porque es una oxidación suave, es una oxidación leve. Por eso el 1 medio lo que va a representar es que es en presencia de poco oxígeno, ¿no? Y lo que va a suceder en este caso es que por esta reacción se va a formar un aldehído de la misma cantidad de carbonos. Es decir, que voy a tener que formar un aldehído también de 3 carbonos, ¿sí? Si el alcohol era de 3 carbonos, se va a formar un aldehído de 3 carbonos. Siempre voy a poner, por supuesto, el grupo funcional en la punta, el grupo funcional de los aldehídos, ahí está, y luego completo con hidrógeno. Ahí me queda la cadena, ¿no? Y se va a liberar agua. Entonces, por oxidación suave de un alcohol primario, se va a obtener el aldehído y agua. Acá este compuesto se va a llamar, por supuesto, en lugar de propanol, pasó a llamarse propanal. ¿Sí? Esta reacción en realidad es por deshidratación. Ven que se pierde una molécula de agua. ¿Dónde se produce la deshidratación? Entre un oxidrilo del alcohol y un hidrógeno, ¿sí? Acá el mismo alcohol, se pierde una molécula de agua y ingresa un oxígeno a la cadena. Pero básicamente lo importante que ustedes sepan es que a partir de un alcohol primario le sumo oxígeno y obtengo el aldehído y el agua. Hacemos un ejemplo para ahora una cetona, que es básicamente muy parecido. En el caso de la cetona va a ser por oxidación, pero esta vez de un alcohol secundario. Y en este caso es de un alcohol secundario porque el alcohol tiene que estar en un carbono intermedio para que justamente al atacar el oxidrilo, ¿sí?, se transforme en otro grupo funcional que también esté en el medio.
y las cetonas se encuentran en un carbono intermedio. Entonces, sumo un medio de oxígeno y lo que voy a obtener, ¿sí? Ya sabemos que es la acetona. O sea que a partir del 2-propanol voy a formar la 2-propanona. Mejor dicho, propanona porque no tengo que indicar ubicación.